Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. Ban Ki-moon. ¿Qué es el feminicidio? El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña, por ser del sexo femenino. A diferencia de los tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que el fenómeno ha sido estigmatizado durante años. La palabra feminicidio está en disputa. Hay autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Feminicidio por trata. El asesinato de la mujer víctima se produce en una situación de tráfico ilegal de migrantes. Entendemos por tráfico, tal como lo señala la ONU, la facilitación de la entrega ilegal de una mujer de un estado parte, del cual dicha mujer no sea nacional o residente permanente o con un fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o otro beneficio de orden material. Motivaciones del asesino y perfil del agresor. La motivación para el crimen es una de las particularidades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio. De acuerdo con Diana Russell, a quien se le atribuye la popularización de la palabra feminicidio, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer. Otras variables que Russell considera como relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de pareja también están ligados estadísticamente al consumo de drogas y de alcohol por parte del homicida. Si también estas acciones no pueden ser atribuidas solamente en el fenómeno puramente bioquímico. Tipos de feminicidio. La creación de tipos de feminicidio y tipos de asesinato de mujeres es fundamental en este campo para comprender el distinto enlace de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. A continuación voy a decir varios tipos de feminicidio. Feminicidio íntimo. Es el asesinato cometido por el hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer, amiga o conocida que rechazó entablar una relación íntima con este. Feminicidio no íntimo. Aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Es la agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a manos de un extraño. También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. Feminicidio infantil. El asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de la edad de la niña. Feminicidio familiar. El asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Feminicidio por conexión. Cuando una mujer es asesinada en línea de fuego de un hombre que intenta o mata a otra mujer, puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra, o una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. Feminicidio por prostitución. Es el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometido por uno o varios hombres. Entran en esta tipología los casos en los que los victimarios asesinan a una mujer motivándolos por el odio y la misoginia, que despiertan en estos la condición de prostituta de la víctima. Los casos también conllevan la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio por prostitución en la mente de los asesinos. Se lo merecía, ella se lo buscó, era una mala mujer, su vida no lo valía. Feminicidio por trata.
La muerte o el asesinato se produce en una situación de sometimiento y privación de la libertad de una mujer víctima en situación de trata de personas. Por trata entendemos, tal como lo señala la ONU, la capacitación, el transporte, el traslado, la escogida o la recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión de reacción de pagos, de beneficios, de obtener consentimiento de las mujeres o niñas con fines de explotación. Esta explotación incluiría como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos, los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas analógicas de esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Feminicidio por trata. El asesinato de la mujer víctima se produce en una situación de tráfico ilegal de migrantes. Entendemos por tráfico, tal como lo señala la ONU, la facilitación de la entrega ilegal de una mujer de un estado parte, del cual dicha mujer no sea nacional o residente permanente o con un fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o otro beneficio de orden material. Feminicidio transfóbico. La víctima del asesinato es la mujer transexual y él o los victimarios la matan por su condición o identidad transexual, por odio o rechazo de la misma. Feminicidio lesbofóbico. La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y él o los victimarios la matan por su orientación o identificación sexual, por el odio o el rechazo de la misma. Feminicidio racista. Es el asesinato cometido contra una mujer por su origen étnico y sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos. Feminicidio por mutilación genital femenina. Cuando la mutilación genital se practica a una mujer o niña, acaba con la vida de ésta. Nos basamos en la definición amplia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Comprende todos los procedimientos consistentes de la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Esto incluye clitoridectomía, resección parcial o total del clítoris, excisión, resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin excisión de los labios mayores. Infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolección de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Feminicidio sexual sistemático. El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos, por medio de estos actos crueles, fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos, entre edad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de las víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicaciones al no sancionar a los culpables o otorgar justicia a las víctimas. Se divide en las subcategorías de organización y desorganización, a toma en cuenta posibles y actuales victimarios. Feminicidio sexual sistemático desorganizado. El asesinato de las mujeres está acompañado, aunque no siempre, por el secuestro, la tortura, la violación y la disposición del cadáver. Los asesinos presumiblemente matan por una sola vez, en un periodo determinado, y pueden ser hombres desconocidos o cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan o depositan en parejas solitarios, en hoteles o al interior de sus domicilios. Feminicidio sexual sistemático organizado. El asesinato de las mujeres está acompañado por el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales por un método consistente y sistemático a través de un largo e indeterminado periodo, dirigido a las identidades de sexo y género de las niñas y mujeres.
Debemos recordar que los actos de feminicidios se dan por violencia de género, lo cual se refiere al acto intencional del poder y de la fuerza por un fin determinado, por el cual una de las personas producen daños físicos, mentales o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimiento y causan la muerte de personas. Los tipos de violencia son los siguientes. Feminicidio como crimen internacional. El feminicidio como crimen internacional aglutina a su vez tres tipos de feminicidio: feminicidio por genocidio, feminicidio como crimen de lesa humanidad y feminicidio como crimen de guerra. Feminicidio sin datos suficientes. Seguimiento al caso de la muerte violenta de una mujer del que no contamos con datos suficientes para clasificarlo como algún tipo de feminicidio o asesinato, pero existe la confirmación de que fue víctima o fue asesinada por un varón. Tipos de violencia. Violencia física. Aquella que es evidente y deja huella en el cuerpo, aunque por lo general incluye acciones que pueden comenzar con un pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos y patadas, pudiendo llegar incluso hasta el feminicidio. En este tipo de violencia está presente el sometimiento del cuerpo de la víctima y los medios utilizados para dar agresión pueden ser armas de fuego, objetos punzocortantes y el cuerpo del agresor, manos, cabeza, pies y piernas. La violencia física también puede darse por omisión, la cual consiste en privar a alguien de alimentos, bebidas, medicinas, encerrarlo en su casa o mantener a la persona sin calefacción o ventilación adecuada. La violencia feminicida. La violencia feminicida y la discriminación contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos. Este es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o puede producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos o coerción o privación arbitraria de la libertad en la vida pública y privada. Violencia económica o violencia patrimonial. Este tipo de violencia la ejerce quien realiza un acto intencional o por omisión deliberada, con el fin de sostener a otra persona mediante el control de determinados recursos materiales, dinero, bienes, valores, que pertenecen al agresor o a la víctima. Algunos ejemplos frecuentes son cuando el hombre no opta ninguna cantidad de dinero o lo hace de manera irregular e insuficiente para la manutención del hogar y de la familia, o cuando el hombre trata a la mujer como su sirvienta. También se estará ejerciendo este tipo de violencia siempre que la pareja destruya, robe o venda objetos que pertenecen a ambos o a la víctima, o cuando la pareja no apoya a la esposa cuando está embarazada y la descuide cuando está enferma y no le dé medios de alimentación. Violencia emocional. El maltrato emocional o psicológico es un tipo de violencia muy difícil de documentar en el ámbito familiar, ya que no deja testimonio físico y no determina con la muerte, al menos de manera inmediata. Las manifestaciones de maltrato emocional pueden ser abarcadas en 5 dimensiones, de acuerdo con lo que propone Julia Fragoso, Consuelo Cervantes, Luciana Ramos y María Teresa. 1. Devaluación. Aquellas consignas verbales que con burlas, menosprecios, insultos y críticas destructivas, así como actitudes desvalorizadas orientadas a rescatar importancia a los sentimientos, aptitudes intelectuales y características físicas de la mujer y a mostrar indiferencia hacia sus necesidades. 2. Conductas amenazadoras. Son todas las acciones anteriores que se acompañan con objetos de tipo intimidatorios, palos, cinturón, objetos punzocortantes o armas de fuego, que muestran la intención de dañar en forma grave a la mujer. A estas se les agrega el maltrato bajo los efectos del alcohol. 3. Intimidación. Consiste en una serie de expresiones verbales, gestos y conductas cuyo contenido está también orientado a evidenciar una intención de generar daño emocional o físico grave a la mujer. Golpes u homicidio. Es el propio compañerismo, el suicidio. 4. Hostilidad. Está conformado por enojos derivados del transgresor de normas de género, tales como transgredir a estar desacuerdo con el varón, como los gritos, los insultos y cuyo tono contenido son para infundir miedo. 5. Expectativas abusivas. Incluye una serie de actitudes
consignas verbales, en ocasiones irracionales, cuyo contenido se destaca por ser de tipo prohibitorio y restrictivo. Están orientadas a determinar y controlar las actividades y relaciones sociales de la mujer, tanto en el ámbito privado como en el público. Asimismo, incluye críticas constantes y regaños, porque la mujer fracasa en cumplir el papel esperado, sobre todo como madre y esposa, o quiere rebasar sus límites o desafiar que el varón considera sus derechos. 6. Engaño, cuando a través de actos de mentira se quiere omitir actos realistas. 7. Omisión, conductas no verbales que consisten en hablar a la mujer a ser indiferente en su presencia. Violencia sexual. Imposición de relaciones sexuales por parte de la pareja masculina. La violencia sexual dentro de la pareja se da cuando el hombre obliga a la mujer a realizar cualquier acto erótico o al sometimiento de prácticas sexuales dolorosas, degradantes en contra de su voluntad. En la violencia sexual también caben los comentarios sarcásticos y denigrantes preferidos por el hombre contra la mujer, cuando la acusa de frígida, ninfómana o la obliga a sostener relaciones con otros hombres o con otras mujeres. Burlarse de la sexualidad de la mujer, así como el acoso y los tocamientos en el cuerpo de la víctima, son partes continuas de la violencia sexual. No atender las necesidades afectivas y sexuales de la mujer por parte de su pareja se considera una violencia sexual por omisión. La violencia económica o violencia patrimonial.